Muy buenas chicos, espero que estés teniendo un excelente día, una excelente noche, depende a qué hora me estás viendo. Y muchas gracias por darte la oportunidad de ver este video. Parecerá sencillo, pero créeme, vamos a tocar temas tanto muy básicos, tanto muy avanzados. Espero me salga bien porque yo quiero tocar un tema que es desde básico e incluso uno que es avanzado. Y para ello programé una calculadora de gestión de riesgo que la usaré para próximos videos. Este va a ser como algo muy sencillo. Y empezaremos por cómo poner correctamente una estrategia. Te enseñaré el por qué yo siempre uso $100, por ejemplo, en la estrategia, por qué no uso 1000, por qué no uso 10.000 o por qué no uso el 10%, y aprenderás sobre todo los errores que te pueden confundir al hacer una estrategia. Y pues sin decir nada más, vamos para allá. Pues bueno chicos, vamos aquí a TradingView. Esto ya es sencillo, de hecho tengo un video tutorial de cómo indicar TradingView desde hace mucho, por si no lo quieres. Aquí está un fondo completamente blanco, de hecho una escena completamente blanca, y nos vamos primero a indicadores. Y en indicadores, si tú eres miembro de la comunidad premium, si tú ya me has mandado correo, has hecho los pasos que yo demuestro en cada video, muy probablemente aquí en donde dice comunidad requiere invitación, o sea, va hasta abajo, aquí requiere invitación, te estarán apareciendo mis indicadores. Por ejemplo, aquí está el nombre del canal, Text Trading, y te aparecerán algunas estrategias. Yo en este caso, por ejemplo, aquí tengo la de Bitcoin hoy y la de Wyckoff. Vamos a empezar con Bitcoin hoy. Tú nada más le das clic y de inmediatamente se aparece en el gráfico. ¿Ok? Le puedes dar también, por ejemplo, en la de Wyckoff, etcétera. Todas estas estrategias empiezan desde cero, como si yo te las hubiera mandado. En este momento, cuando yo te las mando, tú empiezas a ver las ganancias y dices, no manches, es un buen de dinero. Fíjate, estoy ganando 72.000% y estoy teniendo una pérdida de 322%. Y hasta incluso la gráfica hace cosas raras, o sea, esto es como algo raro. Bueno, pues quiero decirte que esto no es real. Lo primero que tú tienes que hacer es configurar adecuadamente la estrategia y para ello es muy sencillo. Nos vamos aquí donde dice Bitcoin hoy, en este caso podría tener el nombre de la estrategia que te vendió, etcétera, etcétera. Y nos damos en opciones de configurar. Y aquí yo en todas mis estrategias yo siempre le pongo capital inicial de $100. Sé que hay muchas personas que me van a decir, ay, es que yo tradeo con $1.000, es que yo tradeo con 500, es que yo tradeo con $10 incluso. Todo es válido siempre y cuando tengas tu gestión de riesgo. No voy a pelear aquí de que si hay gente que tradea con 10.000 o hay gente que tradea con 100.000. De hecho, chicos, si tú tradeas con 100.000, no sé qué estás haciendo en ver este video. Estás perdiendo seguramente en el mercado porque pues no, primero no tienes idea bien de cómo configurar la estrategia y te estás poniendo a operar con mucha cantidad de dinero. A lo mejor para ti es sencillo, pero primero yo que tú me formaría, incluso tenemos varios videos y empezaría tradeando poco con $100, con $10 incluso, con lo que tú tradees y una vez que seas rentable, empieza ya a tradear con cantidades grandes. Lo principal y lo mejor es que tú primero en una cuenta la lleves incluso en $10 o si te deja el exchange en $1 literalmente. Entonces, aquí yo siempre le pongo $100 para tener visibilidad y no hacernos bolas. Aquí en contratos está tradeando literalmente en tamaño de la orden con un Bitcoin, un contrato, o sea, sería un Bitcoin lo que está tradeando. Nosotros no queremos eso, nosotros queremos que tradee con $100. Y aquí va a cambiar, ¿no? Va a cambiar muchísimo, le vamos a poner $100 y en efecto pirámide es prácticamente que se vayan multiplicando las órdenes. Yo siempre lo dejo en cero. ¿Por qué? Porque no me quiero hacer bolas, porque si hay gente avariciosa que quiere eh, decir lo que gane lo reinvierto, lo que gane lo reinvierto, pero eso es al final caer como en una tipo martingala y desde el punto matemático y de la esperanza matemática no sale tan rentable. Quizá en otro video lo saquen mejor. Si tú quieres que explique bien el por qué no sale tan rentable hacer efectos pirámide o una martingala, déjamelo en los comentarios, pero no lo voy a abordar en este video. Aquí le pones en efecto pirámide 0 órdenes. En comisión, ahorita no le voy a poner comisión, pero siempre es muy importante que tú le pongas comisión a tus operaciones. Y aquí ya lo tenemos, chicos. Si se dan cuenta, ya tenemos 235% de ganancia y un drop down del 19% o una máxima serie de pérdidas. Aquí TradingView la verdad es que ha cambiado mucho. O sea, antes me gustaba que dijera máxima serie de pérdidas y estaba como por acá. De hecho, si ves mis antiguos vídeos lo podrás ver. Pero actualmente va aquí, en esta, en máxima serie del capital. ¿Qué
¿Qué pasa? Por ejemplo, ahorita está tradeando con $100, ¿no? Si se fijan, todas son operaciones que está tradeando con $100. ¿Cómo sé que está tradeando con $100? Bueno, pues aquí te va a decir en contratos, el contrato, recuerdo al precio que tiene el Bitcoin, en ese momento se está metiendo con 0.00152, que si tú lo ves en el momento en el que está el Bitcoin, pues te va a poner. Si tú lo vas en otra divisa, por ejemplo, no sé, vamos a tradear en Ronin, por ejemplo, que no es, que ya se puede ver directamente. Aquí está tradeando con el precio que cuesta, por ejemplo, aquí ya el precio del Ronin en ese momento, me imagino que eran 1.1, una cosa así, está tradeando con 92 y conforme se va alejando, ya empieza a tradear con más dinero, pero es hasta llegar a los $100. Entonces, aquí es muy importante que siempre, o siempre, 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 la tengas en capital inicial y tamaño de orden. Esto, ahorita vamos a tocar el tema de la calculadora de gestión de riesgo, te va a ayudar mucho a no hacerte bolas. Si, por ejemplo, hay gente que tiene $1000, ¿no? Y de repente dice, yo quiero tradear con el 10% de mi patrimonio, que en este caso serían $100. Parecer lo mismo, pero ¿qué pasa? Que aquí en vez de mostrarte la ganancia real que tienes de esos $100, o sea, cuánto es 100 en 100%, te está mostrando el 10%. Entonces, ¿cuánto sería de esa ganancia? 13.43%. Y te está mostrando la misma línea, etcétera, pero ya te la muestra distinto. Y te muestra incluso las mismas operaciones. O sea, aquí está tradeando con $100 si te das cuenta. 62, 57, etcétera. Por ejemplo, nos vamos aquí en 62, estoy casi seguro que el running vale a 1 punto y algo o 2 punto y algo, una cosa así. Mira, sí, 2. Por eso está tradeando con menos running en contratos. Aquí en contratos, pues está tradeando con menos, con 159 RON. Y aquí abajo, por ejemplo, aquí está tradeando con 62. Estoy casi seguro que aquí el precio del running estaba en 1 punto y algo, 1 punto y una cosa así. Sí, mira, ahí lo tienes, 1.82. Bueno, pues aquí ya se entiende más o menos el por qué los contratos se funcionan así, por qué se tradea con esto. Y lo que te recomiendo entonces es que siempre le pongas aquí $100 y no le pongas tampoco 100% del patrimonio, que te va a salir lo mismo. Por ejemplo, aquí sale 229.44%, pero, pero parece que te sale lo mismo. Pero no. ¿Por qué? Porque aquí está poniendo, si tú llevas un drop down en 100% de patrimonio completo, o sea, ya no está tradeando con solo $100, sino está tradeando con todo lo que llevas ganado. Aquí ya está tradeando con 225% en la siguiente operación. Por eso la ganancia es mayor. De hecho, si nosotros le ponemos, si nosotros le ponemos aquí en porcentaje de patrimonio y dólares, fíjate que la ganancia es menos, 127%. Pero si tú tradeas con todo el patrimonio neto, pues obviamente dices, ah, pero gano más, pero también pierdes más. Si la estrategia no es rentable, pues obviamente vas a tener pérdidas muy grandes. Lo que tú quieres ver, en este caso, es que tú quieres analizar que te salga al 100% para que después en los cálculos de gestión de riesgo, en, en los cálculos que de hecho te expliqué en un video anterior, si tú después quieres ver ya en los cálculos de gestión de riesgo, en que esté correcta, que tengas un stop loss adecuado, un take profit adecuado, y después quieres ver una esperanza matemática correcta, o sea que tú ya quieres ver que esa operación es sostenible en el tiempo, que esa estrategia va a seguir, que te va a dar rentabilidades y que tiene una esperanza matemática adecuada, y lo vas a ver en este video. Entonces, con eso nos vamos a ahorrar mucho. Siempre tenlo al 100% y así te vas a dar cuenta si una estrategia es rentable. De hecho, spoiler, después de este video, seguramente estoy grabando ahorita mismo, no sé si lo saque primero este o la siguiente semana que viene, pero les voy a enseñar justamente cómo engañan las estrategias, cómo es una estrategia falsa, cómo la estrategia se puede llevar directamente a pensar que es ganadora, pero no lo es. Y se muestra por cómo la programaron y los trucos que usaron en el código para no hacerlo, para que te salga aquí todo rentable e incluso te salga con esperanza matemática, pero no lo es. Está operando mal, está operando a destiempo, por así decirlo. Pues bueno, aquí
ya viene justamente lo que es la calculadora de gestión de riesgo, chicos. Por ejemplo, vemos aquí que tenemos una operación que gana el 127.75% y te da una reducción de capital de 17.79. Ojo que aquí quiero remarcar y quiero hacer énfasis que esta nueva versión de TradingView en la que se actualizó hace unos cuantos días, de hecho en anteriores videos lo puedes ver que aquí decía máxima serie de pérdidas, está diseñada para que pagues el plan Premium Pro. O sea, literalmente, esta no es el máximo dropdown. ¿Por qué no es el máximo dropdown? Te dice que puedes perder 17.19, el 13%, pero esto no creo. O sea, si nos vamos, por ejemplo, en lista de operaciones, vamos a revisar su máximo dropdown. Aquí en la operación 13, bueno, no vamos a ver una que tenga un dropdown como más cercano que lo de aquí. Esta está muy lejano. Esta creo que esta de aquí. Por ejemplo, la 186, la operación 186, ahí empezó su máxima serie de pérdidas y para que volviera al precio del nivel de la 186, tuvieron que pasar casi 229. Sacamos la calculadora y entonces le ponemos 229 menos 186, 43. 43 operaciones para que volviera a llegar el mismo riesgo. No sé cuántos ustedes piensan que siempre se ganan las operaciones, pero imagínate que tú estás operando en esta, ¿no? Y dices, ay, están hasta acá arriba, o está aquí arriba, está el punto high, me voy a meter. Y de repente, ¡fum! Tu dinero, desde que empezaste a operar, porque ya le empezaste a operar con tardía, o sea, no empezaste aquí, nunca empiezas a hacer una operación desde aquí, sino ya la empiezas a operar tarde, por así decirlo, le empiezas a operar y te va a tomar prácticamente 43 operaciones llegar al mismo precio. Y de hecho lo vamos a ver incluso más. O sea, vamos a empezar en la 186. Nos vamos a la operación número 186. Ahí ya me pasé. Y aquí empiezan las pérdidas. Tenemos dos. Aquí tenemos una, dos, tres, 12. Y luego otra vez, gana, otra vez. Y ya empieza a ganar, todas empieza a ganar, obviamente por el riesgo del risk reward o riesgo beneficio, que lo explico en otro video, el por qué está en ganadora esta operación, y sí, o sea, sí es correcta, sí gana tanto, pero si te das cuenta, lo que tú tenías, te empiezas a comer las operaciones de pérdida, te empiezas a comer una, dos, esta apenas la ganas tres, cuatro, cinco, esta apenas la ganas y seis, te comes muchísimo stop loss. Creo que el drop down no es equiparable a lo que te puedes comer en esto. No sé si me entiendo. O sea, no lo he hecho muy bien el cálculo, digo, lo estoy haciendo con ustedes, tampoco soy una calculadora matemática, pero ya viendo esto, no es solamente el 19%, sino ha de ser como el 30, el 40%. De hecho, yo creo que es esto, el 40%. Y el 40% de $100 pues, es la mitad. Y lo digo fríamente, sí es ganadora, pero te puede llevar la mitad. O sea, y si tú vas apalancado, imagínate que tú le pones 5x te truena. Y ahí es justo donde yo ahorita yo quiero llegar. Generalmente muchas personas dicen, ay, yo me apalanco 20x, es que tuve un mal día en el trading, ay, Dios mío, cuánto me dolió perder 3 operaciones seguidas, 4 operaciones seguidas. Chicos, recuerden que ustedes tienen que tener una gestión de riesgo para el máximo dropdown. O sea, no solo eso, sino que literal, el Ponzi más grande del mundo, que te dice que pierde todas estas operaciones, puede resistir eso. Y tú no puedes resistir 3 o 4 o 5 o 6 operaciones en pérdida. Puede pasar. Claro que puede pasar que de repente tengas una mala racha y te siga operando y sigas en pérdida. Pero tú tienes que aprender a gestionar muchas y no solo tener una sola estrategia. Por eso yo opero en trading algorítmico, porque literalmente entro en muchas estrategias y tengo una gestión de riesgo distinta y muy diferente. Y tardo mucho en multiplicar el capital y ahorita te lo voy a enseñar. Y yo creo que así deberían de ser. Por ejemplo, imagínate aquí, vamos a poner que tú tienes $1000, que son todo lo que tienes. Que hay mucha gente que tiene $1000 o incluso 100 y solo tienes $100, lo vamos a hacer más fácil con $100. Pues bueno, tú empiezas a operar y operas justamente con el risk reward que te recomiendo. Recuerda que tengo aquí el video del risk reward, del por qué es mejor un stop loss más largo que un take profit, que un take profit más largo de 3 a 1.
sino es mejor un stop loss más tranquilo, más grande, para que ganes en el mercado. Bueno, pues imagínate que yo opero esto y por cada operación, al final, fíjate, yo tengo $100, capital, apalancamiento es uno, o sea, no me estoy apalancando y total por trade son $10. Al final, yo para poder multiplicar la cuenta, aquí ya te lo da, tienes que tener 666.67. Y cada vez que ganes, cada ganancia con profit, vas a ganar $0.15, el 0.15%. Lo vamos a hacer en $1000 para que aparezca más claro. Pero aquí ya está, mira. Tú operas ya con $100, el 10% de la cuenta. Y por cada que ganes es 1.50, 0.15%. ¿Pero por qué? Porque tú estás operando con 100, con $1000. Pero ¿qué pasa si nosotros le ponemos 100 y 100%, uno a uno? ¿Cuántos trades vas a necesitar para multiplicar la cuenta? Pues nada más vas a necesitar 66.67 y para perder vas a necesitar 22 trades. Esto, 22 trades, es como lo correcto que podrías tener, que yo creo. Gestión de riesgo más o menos correcta, que te daba un espacio muy grande para que la estrategia incluso te des cuenta que es perdedora. Pero ¿qué sucede si yo tengo $100, lo que muchos hacen, y me apalanco 50x? Es lo que hacen todos, literalmente todos. Y pongo 50x porque en muchos, generalmente que te venden en el curso, apaláncate 300x. Bueno, el apalancamiento, chicos, si eres avanzado ya lo sabes, es simplemente multiplicar tu capital. ¿Qué pasa cuando yo le doy en calcular? Aquí ya te está diciendo que tú estás operando capital iniciado con $5000. Estos 100 se convierten en 5000. Entonces, literalmente, tú, para multiplicar tu cuenta, solo necesitas 1.3 trades. ¿Y cuántos necesitas para perder? 0.4. Esto significa que ni siquiera el 1% de tu cuenta, o sea, ni siquiera el 1% de que se mueva el precio, con el 0.4% tú pierdes la cuenta completa. Aquí ya perdiste totalmente tus $100 en menos de un trade. Y mucha gente lo que hace es que se apalanca y se apalanca con cantidades no de 50, se apalanca con 100, con 200, con 300. Entonces esta calculadora les va a servir mucho para cuánto me estoy apalancando y cuánto voy a perder. Pero imagínate que hay gente que, por ejemplo, esto lo deberían de tener los exchanges, o sea, aquí incluso te dice cuánto dinero estás iniciando con el apalancamiento, cuánto vas a operar con 1800, los $100 ya se vuelan. Bueno, yo por ejemplo, lo que luego me apalanco son 5x, pero obviamente con mi gestión de riesgo para saber cuánto entro. Si aquí estoy metiendo 100, tengo los 500, pero mi gestión oficial es para no tener tanto dinero en el exchange. Aquí no te quiero confundir, pero tú, por ejemplo, metes, no sé, a una Sofipo. Tú tienes $1000 y dices, ok, yo voy a meter esos $1000, pero voy a operar con $100 en cada trade. Entonces me voy a apalancar o voy a hacer que esos $100 sean uno a uno. ¿Para qué? Para que cuando entre directamente con esos $100 en cada operación. Por ejemplo, yo aquí, imagínate que esto lo voy a ver después en la gestión de riesgo. Yo le pongo $100 y entonces me voy a apalancar 2x, pero voy a entrar con el 50%. Entonces ya por trade tengo derecho a perder dos trades. No sé si me entiendes la idea. Aquí incluso dice total por trade son 100. Ahorita lo vamos a regresar al 100%, pero aquí ya te deja. Aquí, por ejemplo, si fuera al 100% y yo me apalanco 2x, pues ya estaría entrando con $200. Si yo agarro y me apalanco 5x, aquí la magia, y tengo el stop loss poquito, perdón, el take profit poquito, una ganancia moderada para que tenga esperanza matemática, el stop loss grande, no soy tacaño con ello. Fíjate que cuántos trades necesito para multiplicar, necesito 13, pero para perder solo necesito 4 trades. 4. Imagínate que yo estoy usando $100, estoy apalancado 100x y estoy, pues aquí le puse riesgos, estoy entrando al 100% con el apalancamiento de toda la cuenta. Y yo me voy aquí y aquí me dice que mi gestión de pérdidas son 19.98%. O sea, si yo estoy
Operando prácticamente son 4 operaciones. O sea, si en 4 operaciones, vamos aquí a hacer la cuenta, si en 4 operaciones que aparecen seguidas, me quema la cuenta. Entonces aquí aparece, mira, bien rápido, 1, 2, 3, 4, cuenta quemada. ¿Se dan cuenta, chicos? Solamente aquí, 1, 2, 3, 4, cuenta quemada. Y solamente en esta operación que es Bitcoin, que es seguro, que es estable, bla, 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 bla. Pero aquí la calculadora de gestión de riesgo te está diciendo que literalmente en 4.4 operaciones quemas tu cuenta. Tómenlo en cuenta, chicos, tomen en cuenta el apalancamiento que tienen, usen una gestión de riesgo adecuada y también es válido. Por ejemplo, les digo este caso, yo tengo mi capital es más, yo tengo $1000 y los estoy poniendo en una SOFIPO a que opera el 15% y solo quiero tener $100 en el exchange. Bueno, pues yo quiero ver cuántas operaciones me va a aguantar 20 cuentas. Tengo riesgo para que si se cae la operación pueda volver a componer el capital y siempre operar con $100. Por supuesto que sí, es muy válido. O sea, yo por ejemplo aquí puedo tener $100 y yo siempre voy a querer operar en cada una, por ejemplo, con el 10% y me voy a apalancar 10x. No, aquí. Sí, 10x. Me voy a apalancar 10x. Como lo ven, chicos, o sea, el riesgo de perder, obviamente las operaciones son muchísimo más, muchísimo menos, pero fíjense, aquí ya te sale una gestión de riesgo más acertada. 10x o $100 apalancado 10x, gestión de riesgo 10, o sea, estoy operando $100. Literalmente va a tardar un poco y para que esos $100 a mí me los quiten, tengo que tener 22 trades y para que literalmente multiplicar son 66. Literalmente estoy operando una gestión de riesgo adecuada, me da dinero para que si pierdo un trade pueda seguir operando con esa misma cantidad de capital, etcétera. Pero no les recomiendo operar más de 5x. ¿Y por qué no me recomiendas operar con más de 5x? Porque aquí hay otra cosa que vamos a entrar y se está haciendo un poco largo el video, pero espero que te sirva y es justamente la comisión. En la comisión tú siempre le vas a tener que estar poniendo 0.12%. Entonces, aquí tú le pones 0.12%. Es más, lo voy a hacer aquí sin comisión. 176.65% de ganancia. Si tú aquí le pones en opciones de configuración y le pones que no tienes comisión, porque no entienden que Exchange no te cobran comisión, en todos te cobran comisión, 235% de ganancia sin comisión. Y luego tú aquí si le vuelves a poner comisión 0.12, que es la que generalmente cobran. De hecho, te recomiendo que no le des el link de referido a tu vende cursos o vende humos favorito, sino lo hagas conmigo porque yo incluso te quito comisiones. Aquí abajo el de KuCoin, te doy todo incluso también para que hagas tus indicadores. Fíjate aquí, son 176%. O sea, ya te estoy diciendo real lo que gana la estrategia, porque si nos vamos en rendimiento, aquí ya te va a aparecer la comisión. Comisión pagada $58.33 de solo 0.12%. Ganes o pierdas, te va a cobrar el exchange. Entonces, yo te recomiendo que eh, uses la calculadora de riesgo, que sobre todo, chicos, tengo un video de cómo operar, hacer tu bot de trading automático en futuros de KuCoin. Tengo varias estrategias. Ahorita te estoy poniendo esta de Bitcoin hoy, que de hecho es un video que lo puedes ir a ver aquí. Para obtener el código, para obtener cualquier estrategia, tiene sus pasos. O si no, por $50 puedes suscribirte un año a la comunidad premium. Y tenemos un grupo el cual es de estudio. Recuerda que no es recomendación de inversión ninguno de mis videos, simplemente es de estudio. Un grupo de estudio de Telegram que da señales de estudio y realmente aprendes mucho. Incluso también tenemos el grupo premium, que es para la comunidad, $50 al año. Me mandas correo, los pagas y en ese grupo puedes decidir, por ejemplo, uno de los miembros decidió este video. Espero que te guste, que hayas resuelto tus dudas. Cualquier cosa me puedes escribir en el grupo o por correo y ahí mismo te contesto si eres de la comunidad premium. Pues eso sería todo. Espero que te haya gustado. Muchas gracias a los miembros de la comunidad premium por apoyarme, por seguir en este video. Espero también les sea de utilidad esta calculadora de gestión de riesgo. Si los exchange la tuvieran, créanme, no operaría nadie porque se da cuenta lo fácil que es quemar una cuenta.
Me tardé en programarla, así que si llegaste hasta aquí, dale tu like por favor y hasta luego.